Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Chon. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es lunes 15 de noviembre del año 2021 y es el 319º día del año. Faltan solo 46 días para finalizar este 2021. Oye, hay noticias importantes. La Rocha ya puso el reno. Sí, bueno, listo. 15, ya, empezó Navidad. 15 de noviembre. Ya llegó la Navidad. Muy bien. Hoy es el Día Mundial sin Alcohol para la Organización Mundial de la Salud. Y hoy es el día que muchos van a tomar alcohol aquí. Sí, bueno, en todos los países del mundo hay gente que toma alcohol todos los días. En Europa se toma vino, por ejemplo, hace parte de la dieta mediterránea. Ay, Guido, no entendió él. ¿No? Talento, hoy es lunes de Guido Lentitud. Lunes de extradición, sí, pero Flor, es que yo no ando en la maldad que tú andas, ¿no? Esa es la diferencia. No, sí. Cuando uno piensa que tú eres bueno, después te sales con una salvajada peor que la de uno. Hoy es lunes de extradición. Hoy estará siendo trasladado desde Guatemala, desde la cárcel Mariscal Zavala, hacia los New York, hacia a Nueva York a presentarse en la oficina del fiscal del Distrito Este, el señor Luis Enrique Martinelli Linares. Y en teoría de mediodía, al parecer va a ser antes. Queda pendiente saber cuándo será trasladado también extraditado su hermano Ricardo Alberto. Que ya está aprobado todo, ya está listo en teoría, pero igual estaba listo el de Luis Enrique y demoró bastantes semanas después de que estaba aprobado, así que puede demorar bastante. Por cierto, muy interesante el artículo que escribió Mary O'Grady en el Wall Street Journal sobre esto. Y coincide con lo que nosotros hemos dicho, que es altamente probable que una vez los señores se presenten ante el fiscal del Distrito Este, le sea dessellado el indictment que tienen contra el familiar de ellos, altísimo funcionario del gobierno panameño entre el 2009 y 2014. El más alto. El más alto funcionario, exactamente. El eufemismo que usan para no utilizar el nombre de pila del que va a ser objeto de ese dessellamiento. Hoy es el día del no alcohol. Hoy es el día del no alcohol, pero según es la OMS. el día también del cannabis medicinal. También, ya vamos a abrir, en verdad, vamos a abrir un momentito a hablar con Carlos Osa. ¿Lo tenemos en línea? No. Ya le confirmo. Ok. Y estábamos hablando de que es el día no alcohol y hay mucha gente que va a tomar. Entonces dice Guido que... ¿Y por qué van a tomar hoy? Si es lunes. Bueno, porque... ¿Quién toma los lunes? Según Flor, si Flor tú lunes... y yo somos lentos atenógenos, porque no sabemos. Ella quiere referirse a que va a haber gente nerviosa hoy. Ajá. Entonces van a ser inducidos a tomar alcohol. O sea, oye, lunes, el que toma lunes toma toda la semana, esa es maldición gitana. Ella no entiende que nosotros no andamos en el ámbito de la maldad. Te voy a poner ahora Bambi, te voy a grabar el celular Bambi. O sea, y a ti Lassie. Pasando a temas serios. Esto es un tema muy serio. Tenemos que expresar un sentido pésame a la gente del Ministerio Público, por la muerte del fiscal. Al procurador encargado Javier Caraballo y al equipo de fiscales anticorrupción, porque falleció abruptamente Ricardo González, fiscal, uno de los fiscales del caso Pinchazos, aparentemente fue por un ataque al corazón. Así Qué lamentable la muerte del fiscal. Un hombre joven. ¿no? Un hombre joven, estudioso. Y bueno, ojalá... Fiscal vocero del caso Pinchazos. Sí, durante los últimos días. Ojalá, el nivel de presión debe haber sido muy grande. Ojalá pues sus compañeros y sus familiares tengan la resignación cristiana del caso. Digo, este caso de por sí me imagino que la presión, y no quisiera ni siquiera imaginar la presión que recibieron esos fiscales en este proceso. Por supuesto, muchísima presión. Si nosotros solamente observando y criticando recibíamos presión, imagínese el que estaba dentro de ese proceso. Sí. Wow, lamentamos mucho la desaparición del fiscal Ricardo González. Por supuesto que sí. Tenemos en línea a Carlos Osa, uno de los mayores promotores de la ley del cannabis medicinal. Hoy es el Día Mundial del Cannabis Medicinal. ¿Lo tenemos en línea? Hola. Hola. Hola, Carlos. Hola, buenos días a todos y todos. El Día Mundial del Cannabis Medicinal y la ley de salud de cannabis medicinal fue sancionada, pero no ha sido reglamentada. O sea que
en la práctica es como si no tuviéramos ley. Sí, exactamente. Hoy es el Día Mundial del Cannabis Medicinal. Es una realidad que este año en Panamá se lograron grandes avances, pero hasta el momento no se puede celebrar nada porque al momento todo sigue igual. Como dijiste tú, esto fue aprobado por la Asamblea, después fue sancionado por el presidente el 13 de octubre, o sea, hace exactamente prácticamente un mes. La ley tiene 90 días para reglamentarse, pero hasta donde yo tengo entendido no han hecho ni siquiera el paso 1 en esto. Y es una pena porque hasta que esto no se reglamente, todos siguen lo mismo. Pacientes seguimos obligados a cometer ilegalidades por necesidad. Los médicos todavía no pueden recetarla. Por ende, estamos expuestos al mercado negro, donde no se garantiza un producto sano, seguro, accesible, ni de calidad. Yo he estado detrás de esto, pero me dicen que todavía no han empezado, que tienen que hacer los nombramientos. Pero bueno, de parte de la sociedad civil estamos trabajando junto con el grupo, con la pandilla de Fulo Linares, un documento al cual vamos a llamar una reglamentación paralela. Vamos a entregárselo al MINSA para que tenga una idea de por dónde debe de empezar con esto y ojalá se nos ojalá se nos invite a las reuniones porque a nivel mundial, desde los Estados Unidos y el resto de Sudamérica, de los años 70 que se vienen con estos movimientos de legalización de cannabis medicinal, siempre se ha impulsado la participación ciudadana en estos temas. ¿Por qué? Porque a la larga, ¿cómo es posible que esto lo vaya a reglamentar un grupo de personas que probablemente no son pacientes, nunca han tenido que comprar el medicamento, no están letrados necesariamente en esto y somos los pacientes, somos la sociedad civil la que ha tenido que cometer ilegalidades, los que hemos tenido que buscar el medicamento, los que tenemos que estar pendientes a todo lo que la ciencia vaya diciendo con respecto a esto. Así que esperamos que... una realidad, yo sé que capaz a los 90 días no va a estar lista la reglamentación, pero ojalá que de aquí a los próximos días, semanas, por lo menos se vayan dando las primeras reuniones del tema, porque en verdad hay mucho que trabajar aquí. La gente piensa que porque ya pasó la ley, ya estamos listos, pero la realidad es que aquí hay que cambiar unos puntos en el Código Penal, hay que hacer unas modificaciones a la Ley 01 de medicamentos, a la Ley de sustancias controladas, y ustedes saben que todo eso toma tiempo, y si no empezamos, aquí va a pasar el tiempo y los pacientes somos los primeros en sufrir. Donde yo sí veo movimiento es en empresarios que quieren las licencias. Sí, y hay un temita ese, ¿por qué el país debe estar pendiente a la reglamentación de esta ley? Y no solo a la reglamentación, sino al seguimiento de la misma. Porque como dice el dicho, ¿cómo es que dice? Cuando el río suena es porque piedras trae. Ya se ha estado escuchando de más de varias fuentes que hay algo detrás de las licencias, que quieren solo cerrarlas a simplemente 3 licencias, diciendo la ley que pueden haber hasta 7. Hay que estar pendientes porque como pacientes necesitamos que haya la mayor cantidad de medicamentos en el mercado. Si simplemente hay 3 empresas haciéndolo, ya sabemos que puede haber un claro monopolio en esto y afectando siempre el precio y el abastecimiento, ¿no? Ahora, Carlos, por lo que planteas, no bastará solo con la reglamentación. Hay que hacer modificaciones a otras leyes y eso tiene que hacerse a través de legislación aprobada en la Asamblea. Es decir, hay tareas pendientes para poner en funcionamiento la operatividad de la ley. No solo la reglamentación que le corresponde al Ejecutivo, sino a la propia Asamblea o al Ejecutivo presentar los anteproyectos para modificar el Código Penal y las otras normas que tienen algún tipo de impedimento para que la ley del cannabis medicinal entre en pleno funcionamiento operativo. Exacto. Sí, porque el proyecto, la ley que fue aprobada por ambos, legislativo y ejecutivo, ella te dice en ciertos artículos, habrá que hacer cambios aquí, acá y acá. Pero una cosa es que la ley lo diga y otra cosa es que en verdad haya que hacerlo para poder entonces seguir con la reglamentación. Tenemos que definir cómo y a dónde va a conseguir el paciente el medicamento. Básicamente hasta que yo no vea al primer paciente conseguir su medicamento legal o digamos o que la AIG entregue ese registro de pacientes que tiene que crear, aquí seguiremos en lo mismo y aquí hay batalla por seguir. Y esperemos que se resuelva, porque si no, entonces vamos a estar en lo mismo. O sea, ya se aprobó la ley, lo que el paso mínimo que queda es la reglamentación. Como tantas leyes que han quedado en nada. Sí. Después de sancionadas, pues no la reglamentan.
Miren, la ley de discapacidad duró casi 10 años en ser reglamentada. Esa La del 911, la de las ambulancias también. Sí, bueno, Exactamente. hay que darle seguimiento al tema y hacer presión para que de una vez por todas se ponga en funcionamiento esto, porque este es un tema de salud pública, ¿no? Importante y que después de casi 5 años de estar esperando la aprobación de la ley, pues ahora empantanarse en temas ya de carpintería legislativa, pues sería penoso. Así que hay que seguir presionando para que Y ojalá los tengan en cuenta, Carlos, como bien anotas, a ustedes que son los que han estado detrás impulsando esto y que conocen cuáles son los pormenores de tanto de no tener la medicina disponible como de tener que traerla de manera subrepticia del exterior, ¿no? Sí, el tema también de las dosificaciones, de cómo usar el medicamento, porque hay un montón de maneras. Tú puedes usarlo en gotas, en lociones, hay gente que lo vaporiza, que ese es otro tema que van a tener que hablar ahí en la asamblea. Claro, porque están prohibiendo el vaporizador. Pasaron la ley en contra de los vaporizadores y mundialmente hay un montón de pacientes que consumen el cannabis medicinal por medio de la vaporización. ¿Por qué? Porque la vaporización es la que tiene los efectos más rápidos en el cuerpo humano. O sea, las gotas son buenas porque no tienes que vaporizar, las gotas te duran bastante en el sistema, pero el que mayor eficacia, digamos, a la que le llaman la 911, porque tú sientes los efectos de una vez, es la vaporización. Así que ese es otro tema que van a tener que conversar allá en la asamblea. Muy bien. Uno de tantos. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias por el Carlos. espacio y que tengan una excelente semana. Todas Igual. y todos. Saludos. Gracias. Todas, todos y todos. Todes. Oye, por cierto, no tuvimos oportunidad, porque pues no coincidió, de enviar un saludo en el día sábado, 13 de noviembre, a los periodistas, ¿no? Y las periodistas en su día. Así que aprovechamos, así sea 2 días después, para felicitarlos, a los buenos y buenas periodistas, que las hay. Los hay, por supuesto que los hay. Que las hay, que trabajan todos los días para llevar información veraz, confirmada, efectiva a la población. Una población informada hace en muchos casos la diferencia. Por supuesto que sí. Oye, antes de irnos a cambio con nuestro siguiente invitado, hablemos del asesinato de ayer, por favor. De la escalada de violencia. La escalada de violencia, y yo no sé ahora, porque el ministro Pino, siempre que han ocurrido estos hechos, habla de que son las bandas criminales que se matan entre ellos. Y entonces lo de ayer también. Entonces había alguien de las bandas criminales en las altas esferas del gobierno. Esa es la conclusión que se podría llegar. Más allá de eso. Pero Miguel González, secretario general... Él lo dijo. Oye, lo dijo. A mí eso me parece... O sea, es el secretario general del partido en el poder que lo afirmó. No, y además eso sucedió en una inscripción del partido de gobierno. O sea, vemos la gravedad. Además, y el hecho de que no haya... Bueno, había hace poco un mensaje en redes del Ministerio Público diciendo que había capturado a un investigado. Que lo llevan hoy a yo imaginaba que ayer en la noche ya había por lo menos una idea acerca de lo que pasó, pero este sujeto llegó a un evento del partido en el gobierno, sí, disparó contra un alto funcionario del gobierno y se fue. Y como si nada, esto no es un acto de violencia normal. Leí que había sido usando un motociclista y el sicario iba en la parte de atrás. Al mejor estilo del sicariato colombiano. Sí. Por eso en Colombia se prohibieron los parrilleros. Parrilleros, que es el que va atrás en la moto. El que va atrás. Pero curiosamente, prohíbes parrilleros hombres, pero no prohíbes parrilleros mujeres en Colombia. No, es grave y que todavía aquí... digamos que no hay violencia. No, sí hay, ni sin duda. Violencia. Y bueno, esto ocurre un par de días después que la Embajada de los Estados Unidos se pronunció acerca del clima de inseguridad. Exactamente, Y entonces matan a un alto funcionario, porque el subdirector de registro público es un alto funcionario del gobierno. Más allá que unas condolencias, que se está esperando el resultado de lo que pasó. Eso es importantísimo determinarlo. Sí. Sí, y bueno, y es otro allegado más del diputado Raúl Pineda que cae en esa que llaman las autoridades de seguridad la guerra entre las bandas criminales, porque es que así es como han calificado este tipo de eventos, ¿no? Sí. Guerra entre las bandas criminales. Sí.
el obituario de Raúl Pineda en Instagram, lo voy a leer. Compadre, hermano y amigo, hoy te conviertes en un ángel para todos tus seres queridos. Tu recuerdo quedará entre nosotros. Gracias por tanto, amigo. Dicen que algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Nos dejas rotos de dolor, vivirás por siempre en nuestros corazones. Que el Señor te tenga en su santa gloria. Y termina curiosamente, ¿no? Te seguiré amando hasta el fin de mis días, mi cachetón hermoso. No entendí. Bueno, la otra vez que mataron a otro, allegado al diputado Pineda, también le puso un mensaje así... Romántico. Como bien cariñoso. ¿No? Así que no, esa es la característica, parece ser. Bueno, vamos al cambio y regresamos con más en Cuarto Poder. De regreso con más. Hoy ya tenemos que mencionar dos cositas en el ámbito internacional, necesariamente. Hoy, 15 de noviembre, lunes, hay una jornada de protestas, ojalá sean pacíficas, en la isla de Cuba, pidiendo el retorno de la democracia, de la libertad de expresión, de la libertad de información. Se han pronunciado varias personalidades, entre ellas nuestro cantautor Rubén Blades, apoyando esa jornada. Y por otra parte... Ojalá que no se ponga violento. Sí. Y por otra parte, en Argentina, ayer la izquierda kirchnerista sufrió una estruendosa derrota en las urnas. Tenían elecciones legislativas, tanto a nivel federal como a nivel regional, estatal, en cada una de las provincial, y la derecha y el centro prácticamente barrieron. A tal punto que, según los analistas, desde 1983 el peronismo no sufría una derrota de tal magnitud. Así que interesantes las cosas en el péndulo, en el juego pendular ideológico en Latinoamérica. Bueno. Vamos a ver qué va a ocurrir en Cuba. No, hoy coinciden muchas cosas porque también se reabre la isla producto del tema de la pandemia y es el día de estas protestas masivas. O sea que todas aquellas personas que van a llegar a Cuba en función de turismo, producto de esa apertura, van a encontrarse con un día de protestas masivas. Y lo que parece es que va a haber represión. Así que vamos a ver qué pasa. Mañana contamos qué pasó. Tenemos a nuestro invitado en línea, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de la corrupción. Porque él... Rogelio tuvo una... Espérate, el invitado de Rogelio Moreno, el psiquiatra Rogelio Moreno. Pero de paso. Rogelio tuvo una disertación ante la Cámara de Comercio la semana pasada, Flor, interesante, en donde planteaba un tema que quizás nosotros hemos tocado muy por encima, pero lo llevó a una conferencia en la Cámara de Comercio, en donde profundizaba con relación acerca del entendimiento científico de la corrupción. Así que por esa razón decidimos invitarlo esta mañana. Rogelio, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Vi que presentaste en el marco del Mes de los Valores en la Cámara de Comercio esta conferencia, Entendiendo Científicamente la Corrupción. Yo estaba escuchándolo y me pareció interesante porque planteaba que no es un problema del sistema, sino de las personas. Y que toman primero los corruptos, ¿no? Y luego los que toman las decisiones para sancionar o no a estos corruptos. Desde la infancia, además. Sí, claro. Entonces hablaba que estas son conductas que se pueden cambiar porque no son genéticas, sino de crianza. Aprendidas. Así que, bueno... O sea, de conducta, pues. Entendemos que es eso. Tal cual. Cuéntanos. Sí, justamente la propuesta es, la investigación se trata de que la corrupción es la consecuencia del quehacer del corrupto. Así que... me dediqué pues, a investigar, ya que soy un profesional de conducta, de salud mental, que estaba en la mente de estas personas. Investigué mucho por 15 años y cada vez hay más evidencia, tanto científica como evidencia de corrupción. Y la evidencia nos indica que las medidas que han sido las tradicionales no son las que están realmente ayudándonos. Si yo no descifro cuál es la mente, cómo opera la mente de la persona que es corrupta, así que me dediqué pues, a estudiar esto. Afortunadamente, como sí comenté, no es genético. Lo que se ve es que desde sus crianzas, y crianzas no nada más en su familia, casa, papá, mamá, sino escuela, compañeros, el entorno social, determina tremendamente cuáles son los valores, las normas con las que el individuo va a entender su función social, su quehacer social. Y cuando sea grande va a operar
en la misma línea entonces. La propuesta es para que podamos identificarlos, para que no seamos más ingenuos, porque particularmente en Panamá pecamos mucho de ser ingenuos ante estas personas que nos manipulan todo el tiempo y los apadrinamos sin censurarlos a tiempo. Cuando hablas de que Va en esa somos... línea. profundicemos en eso. Cuando hablas de que somos ingenuos, ¿a qué te refieres? En la presentación utilicé, de hecho, un poema de Demetrio Herrera Sevillano. Tú siempre respondes que sí. No sé si conocen ese poema. Claro. Muy Sí, claro. significativo y triste, de que habla de nuestra sumisión. Hay otros países que no son tan sumisos. En el caso de los panameños, bueno, es que así como hay eventos y traumas en la niñez de un individuo, también hay traumas y choques a nivel cultural, social. Panamá ha sido utilizada desde siempre, de la conquista y luego los americanos, para beneficio de alguna otra potencia que nos descubre. Vienen, se nos imponen un modelo, nosotros lo adaptamos, pero no nacen las iniciativas mayormente de nosotros. Somos bastante pasivos. Aquí no hemos tenido guerra civil, no tenemos grandes desastres naturales que nos fuercen a unirnos hacia una causa común. Así que somos bastante felicianos, un poco indiferentes a las cosas, y esa es la sumisión y la pasividad y la ingenuidad que padecemos entonces. Y si no despertamos, ya estamos viendo, hace un momento mencionaban la noticia de sicariato, el terrible estado de seguridad y de corrupción que estamos viviendo por haber sido por décadas tan ingenuos y no reaccionar y tomar las riendas de nuestra sociedad nosotros mismos. O sea, esa pasividad quizás del panameño que muchos criticamos, una pasividad que a veces raya en la falta de interés, pudiese ser el reflejo de esa condición que tú estás planteando. O el conformismo también, la comodidad. Más que reflejo, es parte de la ecuación, porque el corrupto, que es un individuo egocéntrico, que necesita ser aplaudido, sentirse grandioso, tener poder y todo lo demás, por eso es que nunca paran, no importa cuánto acumulen, nunca paran, ni en poder, ni en dinero, y todo tiene que ser visible y cada cosita que se inaugura tiene que ser totalmente expuesta y requieren asesores de publicidad y mercadeo para que expongan todas sus supuestas grandezas. Es un asunto súper visible. Para que acaricien el ego. Es un asunto de ego herido que ellos tienen que reponer. Así que ellos requieren esta palestra pública. Y del otro lado, entonces, gente ingenua que se deja, por no saber bien, que se deja encandidar muy fácilmente por toda esta apariencia. Por eso es que yo decía en el knockout que hace un año me hiciste, Flor, que aquí en este país pesa muchísimo más la estética que la ética, porque si parece grandioso, si pareciera que logró algo, si pareciera que la supuesta segunda oportunidad lo llevó a este lugar de supuesta grandeza, todo parece ser, pero nada es. La ingenuidad es en pensar que todo esto que brilla es oro y no lo es. Y somos muy indiferentes en ese sentido. Ahora, y es parte de la ecuación, porque por ahí es donde se cuelan ellos. Justamente por ahí se cuelan ellos. Rogelio, si esto es un cuadro psiquiátrico aprendido, digámoslo así, significa eso que corrigiendo, por ejemplo, al niño que llega a la casa con, digamos, un celular que no se sabe el origen y entonces los padres lo increpan, lo regañan, se lo quitan, lo castigan. ¿Es una manera de corregir esto? Esa es la manera de corregirlo y prevenirlo para el futuro. Esta propuesta es muy importante, otra vez basada en ciencias. A mí me interesa, por un lado, que la sociedad actualmente reaccione con contundencia y constancia para acercarlos, para corregirlos, para censurarlos y neutralizarlos actualmente. Pero además, si entendemos que es un asunto de crianza y nos enfocamos en dar mucha educación y apoyo a la familia, a futuras generaciones estaremos creando también una sociedad mucho más armónica. Así que es lo que tú dices, ciertamente. Es decir, el niño que comenzó a hacer travesuras inofensivas en apariencia puede terminar siendo un gran corrupto cuando adulto, si no es corregido a tiempo. De hecho, les invito a que examinen a cualquier corrupto, a cualquier funcionario público cuyo actuar es desagradable para todos,
y echen para atrás su historia y Sí, verán todos la eran evidencia. maleantes desde chiquitos. Todos Mira. tenían muchísimas, pero no una, muchísimas señales de que venían manipulando las cosas, de que venían forzando las cosas, de que venían violando las cosas. Es bastante evidente. Y el tema es que por la pasividad nuestra los hemos dejado llegar en vez de desde temprano censurarlos y pararlos. O sea, si pero no te unes, fuera. más allá del círculo social, es un comportamiento individual, porque bueno, puede ser la circunstancia en la cual el niño ve el ejemplo en los papás, y otra en donde los papás no necesariamente son el ejemplo del niño, pero el niño individualmente tiene ese interés y el papá no lo corrige. Bueno, el niño, eso también es muy bueno lo que me estás comentando, porque a veces no es el papá el que enseña el modelo pero si el papá, hay muchos papás muy también indiferentes, ingenuos, están ocupados ellos trabajando y haciendo dinero y todo lo demás, y el niño aprende un modelo en su escuela o en su entorno de la comunidad, por ejemplo, todos estos patrones en donde él es abusado, hay bullying, como dicen, hay mucho trauma social y los papás no intervienen. Este niño va a recurrir a la corrupción y a muchas otras maniobras justamente para sobrevivir todo lo que él está atravesando. Así que a veces puede venir de casa el trauma, a veces puede ser en la comunidad, pero los papás, si no intervienen, queda el niño traumado entonces. Sí, pero ¿qué pasa cuando no hay papás? ¿Qué pasa en muchas familias panameñas? Sí. Bueno, hay estudios bien interesantes sobre favelas, lugares como Harlem, Bronx, los barrios miseria de muchos de nuestros países, preguntándose cómo en medio de estos lugares tan violentos surgen de repente individuos muy capaces de surgir y superarse. Basta con que una persona de chiquitos, les dé un trato digno y les diga que lo que están viviendo está mal, o sea, tiene que crearle conciencia. Te están tratando mal, tu papá y tu mamá se llevan mal, lo que están haciendo tus amigos está mal, y lo trate con dignidad y amor, y basta que una persona esté presente en la vida de un niño para que le calme sus emociones y le pueda abrir su mente a un aprendizaje cultural diferente al que él está viviendo. Así que no necesariamente tienen que ser papá y mamá. De hecho, a veces una muy buena nana en casa, una abuelita, una buena tía, salva la situación. Pero si no hay nadie, queda el niño expuesto a tanta confusión, a tanto bullying, a tanto trauma, y él también tiene que unirse a una propuesta similar para poder sobrevivir. Es el único modelo que va a quedar en su mente. Pero ¿tiene algo que ver la educación que se le da a ese niño? O sea, me refiero a la educación formal. ¿Tiene algo Escolar. que ver el entorno de ese niño? Por lo que planteas, es una decisión individual que debe ser corregida por algún adulto responsable. Por lo menos eso Sí. eso es lo que me llevo de la recomendación que das. Más que responsable, es digno y amoroso. En verdad, esas palabras suenan un poco cliché, pero en ciencia, dignidad, amor, en verdad tiene un sustrato fisiológico de bienestar, de armonía, de sincronización. Y es más que educación formal. Y la evidencia es muy clara. Muchos de nuestros corruptos tienen títulos universitarios. Fueron a escuelas privadas o públicas, se graduaron de universidades, tienen maestrías o estudios en Estados Unidos, en Europa. Así que no es un asunto de educación formal, sí. Es un asunto de educación cívica, es un trato de amor, sensibilidad y coordinación. Es eso. No es la educación formal. Y si nos metemos en el interior de nuestro país, en los campos, vemos gente que no tiene ninguna educación formal, pero es gente muy coordinada y muy consciente de su comunidad, muy sensible. Así que no es educación formal. La educación formal es ciertamente parte del entrenamiento de un buen ser humano, pero lo que realmente nos regula es un trato sensible y coordinado desde chiquitos. Sí, disculpa, Guido. Sí, Rogelio, hablando de la corrección, bueno, ya hablamos de los niños y de cómo en el entorno familiar deben ser corregidos cuando cometen este tipo de irregularidades para cortarle ese ir increciendo en este tipo de cosas. Pero esa confusión. Sí, pero desde el punto de vista social, la corrección que debe ejercer la sociedad sobre ya cuando es un adulto corrupto, que está en puestos de prominencia. Porque yo, por ejemplo, veo a personas que ven a un corrupto y lejos de censurarlo se toman selfies con él, sí. ¿no? De eso abundan. Lo aplauden. Entonces ahí la confusión como que se ha trasladado no solamente al corrupto, sino del corrupto a la sociedad. Sí.
Tal cual. Y la confusión ya está, que es lo que digo, en esta nación ya la confusión está, por eso es que ellos se pueden colar. Esa es la parte de la ecuación en la que somos responsables. Y tenemos que censurar entonces, no nada más al corrupto, públicamente me pregunta sobre ya el corrupto adulto, tenemos que censurarlo. Creo que en una conversación con ustedes también hablábamos de la posibilidad de abuchearlos públicamente, lo que ustedes quieran, pero también tenemos que censurar al que se toma un selfie. Por supuesto. Si ustedes conocen a alguien que se toma un selfie, tú le tienes que decir cómo tú te tomas un selfie con esta persona, cómo tú eres capaz de apadrinar esto. Si alguien les dice, bueno, tal persona robó pero hizo, ese cliché también gastado, ¿cómo es posible que tú pienses así? Así que tenemos también entonces que corregir, censurar, recalibrar la mente de los que son ingenuos o los que de alguna forma son cómplices del corrupto. Pero a ambas partes. En la época de la dictadura yo me acuerdo que cuando entraba alguien del Estado Mayor o algún ministro o algún colaborador de la dictadura a un restaurante, en la época de la crisis, sí, la gente sonaba los vasos y las copas. Y la gente dejó de pagar impuestos y la gente dejó de comprar lotería. Hasta que se salieran del restaurante. Sí. Y si no se salían, se iban las personas. Yo no veo eso pasando hoy con ningún político. Pero es que ¿dónde está la ingenuidad, Rogelio, en la frase robó pero hizo? A estas alturas... Esa es la que yo no entiendo esa, ¿no? Porque la frase robó pero hizo es una frase lapidaria aquí en Panamá. Y porque mucha gente lo es dice. ingenuo el que piensa que porque hizo podía robar. No, pero espérate, pero el que la dice no es ingenuo. Pero es que, Mira la frase, o sea, robó pero hizo. O sea, ¿dónde está la ingenuidad en esa frase? No la entiendo. Sí, voy a explicar. Y no, de hecho, ahora en día no nada más hay ingenuidad en nuestro silencio. Porque, Yo creo que como es decía hace un momento, conveniencia. vamos un momento. Por un lado, ingenuo es, claro, en el sentido más estricto, es simplemente pienso que está bien. Okay. Otras veces puede ser conveniencia, pero inclusive el conveniente, ya la palabra ingenuo quizás no corresponde para el que lo hace por conveniencia, pero el que dice robó pero hizo, estoy muy de acuerdo que esa frase es indignante. Yo creo que está tan confundido, por eso también es un problema mental, que realmente no entiende las consecuencias, inclusive para sí mismo, de lo que él está proponiendo. Porque si una persona hace, esa es la parte estética que yo digo, pareciera que estuviera haciendo y hace cosas, pero dicho sea de paso, las cosas que hace son, como vemos, totalmente ineficientes. Hacen carreteras, hacen un montón de cosas que pasadas 2 o 3 años tienen huecos y nada de las cosas que hacen sirven. Así que inclusive el que dice y robó pero hizo, ni siquiera es hasta mediocre en su actuar porque ni siquiera sabe que estas cosas son ineficientes y lo perjudican a él mismo. En este caso es quizás un gran ignorante y confundido. Así que tenemos ingenuos, un poquito más tranquilos y pasivos. Tenemos grandes personas, muchísimos ignorantes, muy confundidos. Y tenemos también ahora una situación terrible de temor real por nuestras vidas, por justamente lo que estamos viendo. Porque ya se infiltraron no nada más antisociales que buscan su interés de poder y corrupción, poder y dinero, disculpen, sino que además también antisociales de la categoría de delincuentes, el narcotráfico y todo lo demás. Y entonces ya es muchísimo temor. Pero temor no solamente, temor, Rogelio, no solamente por la vida, sino por consecuencias en el día a día, ¿no? Persecuciones, etcétera. Eso. Difamaciones, por ejemplo. Así mismo es. Sí. Y la única forma de vencer esto es realmente si entendemos a qué nos enfrentamos. Yo una vez creo que en este programa conversaba con ustedes sobre el caso de Hitler, que Alemania firmó sus tratados luego de la Primera Guerra Mundial, y Hitler empezó a armar a Alemania y toda Europa un poco callada, confiándose tontamente en los tratados. Un primer ministro británico, Neville Chamberlain, muy tonto también, pensando en que iba a ser armonía y tal. Y Hitler se le trepó solamente cuando vino Churchill y se dio cuenta que a este solamente había que bajárselo sí o sí con una guerra. Fue que las cosas se pusieron en otra dirección. Si nosotros entendemos que el corrupto, no importa tú cuántos años intentes negociar con él, ahí tenemos a Maduro, por ejemplo, que también he dicho lo mismo, no importa cuántos intentes negociar, nunca lo vas a lograr. Si sabemos que sus mentes funcionan así todo el tiempo por sus propios intereses y manipulan y me engañan, entonces yo tengo que enfrentar con contundencia y unidos para que eso no ocurra. Y unidos solamente es que podemos tener una sensación de seguridad. Solamente si actuamos unidos generaremos la seguridad que ahora mismo no estamos generando para afrontarlos. Así que tenemos que ser muy abiertos,
mostrarnos muy públicamente, identificarnos los buenos muy públicamente para saber que estamos juntos y enfrentarlos con contundencia y constancia. Esa actuación es la que realmente regula a los seres humanos, no una ley. Es el día a día, es la actuación, la vivencia, el intercambio diario el que nos regula. Muy interesante lo que plantea, Rogelio. Realmente me quedé pensando, ¿no? Me quedé pensando acerca de cómo como sociedad somos pasivos ante lo que está pasando y cada vez somos más pasivos. Y como dijimos la semana pasada, ante hechos como el del caso Pinchazos, a los días vimos que muchos sectores comenzaron a tomar una esquina inmediatamente. Y cómo fueron relegando a aquellos que comenzaron a criticar al sistema, haciendo ver que hay 3 o 4 locos criticando un sistema que no tiene ningún problema, cuando la realidad es que sí tiene un problema, y un problema muy serio y grave. Muy importante. Muy de acuerdo. Grave. Entonces, eso es lo que tú transmites muy bien, esa conformidad o esa ingenuidad que realmente a la larga puedes terminar afectando a toda la sociedad. De seguro lo va a hacer. Aquí no hay segundas oportunidades. Si seguimos así, realmente la descoordinación va a ser tal, como ya lo vemos en Venezuela, que va a ser o en México, quizás en lugares de mucha violencia, va a ser muy difícil recuperarla. Sí. Es que estamos dejando correr eso demasiado. Hace 10 años yo no veía a la gente orinando en la Interamericana. Ahora todos los días veo a muchísima gente orinando. ¿Qué pasa? Porque orinan, tiran basura. ¿Qué pasa con nuestro comportamiento cívico? Así que estamos dejándolos correr por todos lados. Se copian, saltan la línea amarilla. Hay falta de civismo en todos lados. Hay manipulación por todos lados y no estamos actuando. No estamos actuando. Bueno, un reto para la sociedad. Y ahí están las leyes y todo lo demás. Pero el tema no es la ley, es el cumplimiento. Sí, el cumplimiento, pero también somos nosotros. La actitud de la sociedad. Claro, el cumplimiento. Es eso. Si la ley no se cumple, la actitud de la sociedad debería tratar de lograr enderezar ese tipo de incumplimiento. Y una sociedad pasiva, ¿no? Ante lo que está pasando. Sí, así que censuren todo el día, todo el tiempo, juntos, al que hace cualquier acto incívico, desde el más pequeño hasta la flagrante corrupción que estamos padeciendo hoy en día. Pero tenemos que censurar a la persona directamente todo el tiempo. Ese es parte de nuestro deber Ojalá. y de nuestro compromiso aquí todos los días. Porque eso Bien, sí lo sé. se hará más importante, se volverá más importante en los 2 años que quedan de este gobierno. Gracias por acompañarnos, Rogelio. Que tengas buen día. Nosotros vamos a cambio y ya volvemos. Siempre un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias, Rogelio. Exacto. Oye, hablando de corrupción y de temas de corrupción, vieron que la Contraloría sufrió otro revés en la Corte. O sea, que la Procuraduría sí puede investigarla. Sí puede investigarla. La Procuraduría de la Administración puede investigarla. Y por eso es que esa es la manera de entender el gol del diputado Roberto Ábrego de última hora. De excluirlo. De tratar de revivir un literal de un artículo del Código Judicial que no tiene ningún vacío jurídico, porque la Procuraduría de la Administración es la encargada de investigaciones de carácter administrativo por omisión de los funcionarios públicos de todo nivel, incluyendo los de alto. Es decir, si la Contraloría no está haciendo su trabajo, alguien debe llamarla al orden, ¿no? Sí, pero sí, por supuesto, no puede todo el mundo aquí no tener, nadie le ponga el cascabel al gato. Y el encargado de vigilar las conductas de los servidores públicos es el procurador de la administración. Oye, y pasando a otros temas, hoy cumple 9 años de desaparecido Bernún Ramos, que estaba investigando el desfalco de 12 o 13 millones, creo que era, de la Casa de Valores Financial Pacific. Ese caso involucra al expresidente Ricardo Martinelli. 9 años de desaparecido cumple hoy Bernún Ramos. Ese es uno de los casos de desapariciones post-dictadura más importantes y misteriosos a la vez, porque realmente nadie sabe qué pasó con Bernún Ramos. Nadie sabe. No ha aparecido. Y la familia, que por un tiempo fue muy vocal, se ha guardado. No ha aparecido el cadáver, ni restos, ni aparece él vivo. O sea, hay una gran... La familia ha tenido algunas comunicaciones con él, ¿no? A lo largo de los años, 5 o 6. Lo último que me enteré es que
ha habido 2 o 3 comunicaciones por lo menos es lo que ha dicho. ¿Con él? Con él. Sí, en yo tiempo de la entiendo familia. que 5 o 6 Así es. a lo largo de los años. A lo largo de estos 9 años. Por lo menos es lo que han dicho algunos miembros de la familia su familia, manera sí. extraoficial. O sea que muerto no. No. Bueno, Pero La él fue pregunta declarado, habría- pero Ay, que está desaparecido. él fue declarado muerto judicialmente, ¿o no? No le creo. abrieron un proceso de Yo Yo muerte. entiendo por que él no está desaparición. declarado muerto judicialmente. No, Ah, no. bueno. Y importante entonces saber quién quiso desaparecerlo ¿O Y por a qué y está a cambio de desaparecido? qué. ¿Y a cambio de qué está desaparecido? Bueno, eso es como los Por prófugos. este caso está preso Wes Valdés, pero no Iván Clark, por ejemplo. Ustedes recuerdan que... Pero Iván Clark está prófugo también. Por supuesto. Está como los 2 prófugos del caso Pinchazo. Didier. Didier No, y una de las teorías... y- Una de las teorías que en su momento se dio era que William. el señor estaba cooperando con las autoridades norteamericanas. Ese- Pero ese si fue así fue, especulación. en teoría. si así fue, o sea, ya eso debió haberse conocido hace mucho tiempo. Sí. Entonces, bueno, Pero bueno, nos tenemos sabe? que ir. Venimos mañana, no se vayan. ¿Qué sigue? Hasta mañana El brunch. sigue el brunch en Telemetro Radio y en RPC Televisión. Conéctense con la estrella clase de español. No puedo entender, en verdad. ¿Por qué tenemos que seguir con Conéctate con la Estrella cuando qué no deberían abren? abrir las escuelas? Porque las abren, pero a partir del otro año. sí, cuando están anunciando Con un ningún evento... sustento científico. ¿Ustedes vieron el concierto que están anunciando como 8 o 10 artistas ahora para Sí, sí, diciembre? sí, o sea, sí. y yo no entiendo. Y las escuelas Yo se de van a verdad no cerrar. entiendo. Ya me está dando como rabia. Ya, Chao, terminamos. Chao, vámonos. chao.